Aula virtual. Totus tuus. Bienvenido. Espero se encuentren bien, tomando todas las medidas de precaución ante este virus que nos ataca, no solo a nuestro país, sino al mundo entero. Ya entrando en materia del curso, pues retomando un poquito lo que habíamos hablado en el tema anterior, hablamos directamente sobre lo que es el crecimiento poblacional. Pero en base al crecimiento poblacional, pues recordamos cómo es que la población va creciendo en un espacio determinado. En este caso hablábamos de Guatemala, que actualmente contamos con más de 17 millones de habitantes, pero en algunos otros países se da algo un poquito más allá de, y caemos en el tema del día de hoy, que es directamente la sobrepoblación. Para el año de 1800 nosotros teníamos en el mundo entero 7.700 millones de habitantes. Es realmente una cifra bastante elevada y se espera que para el año 2050 esto sea aproximadamente 8.000 millones de personas en todo el mundo. De esto, el 61% vive en Asia. Si nos damos cuenta, más de la mitad de la población total del mundo se concentra únicamente en un continente, en este caso en Asia, y específicamente en dos países que son los más numerosos y los que hoy en día han representado mayores problemas para el resto del mundo. Sin ir tan lejos, pues hablamos de China, que cuenta con una tasa de habitantes de 1.440 millones de habitantes dentro de su territorio. Hoy en día vemos que uno de los países más sobrepoblados es uno de los que mayores problemas ha dado en cuanto a la salud. Creo que ya es conocimiento de todos, pues acá es donde se origina el virus que hoy acecha al mundo entero, y se debe exactamente a que como hay una gran sobrepoblación, posteriores a guerras que vivía internamente el país, cayeron en ciertos declive y no tenían ellos que consumir lo suficientemente alimentos que consumir. Entonces fue donde se crearon la etapa de los mercados en los que ustedes ven en las noticias que comen perros, murciélagos, etcétera, etcétera. Y de ahí, o de este tipo de alimentación un poquito exótica, es donde se cree que nació el virus. Y posteriormente pasamos a la India, que es el segundo país más poblado del mundo, que cuenta con 1.390 millones de habitantes. Es uno de los países que también está bastante azotado por el virus hoy en día, puesto que encerrar a 1.390 millones de habitantes en sus casas sin que estos salgan a buscar alimento o cosas innecesarias es sumamente difícil. Pero la sobrepoblación tiene causas y consecuencias. Entre las causas principales de la sobrepoblación está que tenemos, a partir de la revolución industrial, un descenso de mortalidad. ¿Por qué? A partir de la revolución industrial, pues los avances tecnológicos brindaron al mundo unas nuevas estrategias para buscar curas a enfermedades un poquito más complicadas, que antes eran mortales. A partir de eso, pues los avances tecnológicos abrieron un paso para poder crear curas, pastillas y medicamentos y tratamientos sobre estas enfermedades, y eso hace que las personas pues vivan un poquito más, tengan un poco más acceso a la vida y se puedan curar de ciertas enfermedades. Entonces eso hace que de una u otra forma afecta en cómo las personas se van desarrollando y van evolucionando en el mundo. Posteriormente tenemos la producción de alimentos. A diferencia de los años 1800, 1700, donde los alimentos pues eran escasos y no se había generalizado tanto la agricultura, las personas no tenían tanto acceso a comida y se veían excluidas en áreas rurales o lejanas a las ciudades. Entonces morían de desnutrición o de otras enfermedades porque no teníamos ninguno de estos dos. Pero posteriormente a todo lo de la revolución industrial, nuevamente, pues esto se
universalizó, se volvió accesible a todas las clases sociales, no con la misma cantidad de acceso, pero sí un poquito más accesible para todos. Posteriormente entramos a las migraciones. En cuanto a las migraciones, pues recordemos que es cuando una persona sale de su país en busca de oportunidades a otro país, o también encontramos la migración interna. En Guatemala, pues las personas de Alta Verapaz, Cobán, Quiché, etcétera, se vienen a la capital para poder encontrar una oportunidad. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo vemos mayormente reflejado en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos cuentan con aproximadamente 1.2 millones de guatemaltecos que han ido en busca del famoso sueño americano. Ahí vemos cómo solo Guatemala aporta a ese 1.2 millones de habitantes extras a los que ya tenía Estados Unidos, creando o aportando a la sobrepoblación del país. Pero esto también tiene consecuencias. Entre las consecuencias de las principales encontramos el desempleo. Al haber tantas personas, no todas tienen acceso a un empleo digno. Hay personas que por lo mismo se ven obligadas a tener trabajo solo de medio tiempo, o de los cuales no tienen, no cuentan con una remuneración adecuada, no cuentan con ni siquiera el pago del salario mínimo. Y esto se ve como contraparte reflejado en el aumento de costos. La vida cada vez es más cara. En las ciudades las cosas son más caras, los alimentos son más caros, las viviendas, el alquiler o la compra de terrenos cada vez son más caras, y esto se ve reflejado porque la sobrepoblación se ve en las ciudades, y esto crea que exista menor cantidad de espacio para que se pueda habitar o para que los comercios se puedan centralizar dentro del mismo. Y también otra de las partes encontramos la despoblación rural. Como les decía anteriormente, en la migración, pues muchas personas abandonan lo que son sus aldeas, sus pueblos, para ir en busca de un sueño o de unas mejores oportunidades y crear la sobrepoblación en otros países o ciudades con mayor desarrollo. Eso sería prácticamente el tema de la sobrepoblación. Saben que cualquier duda pueden comunicarse conmigo y se la resolvemos sin ningún problema. Únicamente sería eso. Siempre les recuerdo tomar las medidas necesarias respecto al cuidado, a usar mascarilla, usar gel antibacterial para protegernos de este virus. Espero se encuentren bien.